Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios, en este jueves 3 de noviembre del año 2022. Y qué gusto que usted nos pueda acompañar en un programa de análisis político que lo hemos trasladado para este día. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar analizando? En primer lugar, ¿qué es lo que está haciendo la actual administración para poder intervenir con la cuestión del TPS? Además de eso, estaremos analizando si las acusaciones que hace el periódico El Faro hacia el actual fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, son pertinentes o son falsas. Esto y más, como ustedes lo saben, con Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, caballero. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación, hombre. Es un gusto estar aquí con don Marvin. Y buenas noches a ustedes en su casa. Marvin. Gracias, un saludo a la audiencia de Canal 8. Vamos iniciando entonces el programa con respecto a la intervención del actual gobierno con la extensión del TPS. Es decir, ¿el gobierno actual puede abogar por una extensión? ¿Es que las relaciones con Estados Unidos son sólidas como para que el Senado pueda considerar la ampliación del TPS? Ronald, por favor, ¿es pertinente o está bien que el gobierno intervenga? Que hable por nuestros compatriotas. ¿Ya para qué, verdad? Debió haber hablado desde hace 2 años. Debió haber hablado desde que llegaron al gobierno. La embajadora, en vez de andar en las pupuserías ahí tomándose fotos y comiendo de gratis, debería haber estado hablando con los congresistas, hacer conferencias, pedir audiencia con Biden, con Kamala Harris. ¿Por qué no lo hacen? Primero, porque no tienen capacidad para hacerlo. Y segundo, ¿cómo lo van a hacer si Bukele se vive peleando con Estados Unidos? ¿Cuál es la razón de ahora van a salir corriendo a tratar de apagar el fuego? No pueden, no pueden. Quienes han luchado por el TPS son los mismos tepecianos. Ellos lograron esta prórroga de 18 meses, la última, ¿verdad? Pero lo han hecho ellos, quienes hacen las manifestaciones son ellos. Yo no veo a la embajadora ahí en ningún lado. Salió diciendo por ahí de que no era cierto las críticas que le hacíamos, que no sé qué. Pero hay una periodista buena nuestra allá, Carmen Rodríguez, que ella escribió a la embajada y pidió que le dieran los datos de las fechas con qué congresistas la embajadora se había reunido para temas de TPS. No contestaron en la embajada. ¿Sabe por qué no contestaron? Porque no existe ninguna reunión. La embajadora jamás fue a buscar congresistas para tratar el TPS de los salvadoreños. Los salvadoreños están abandonados a su suerte en Estados Unidos. Me da la impresión que este régimen odia a la gente del TPS, odia a los que viven en Estados Unidos, toda la gente que vive afuera, ¿verdad? Entonces, no es ni pertinente que hablen ahora, sobre todo que se han portado tan mal con Estados Unidos. Al esposo de la congresista Norma Torres lo llegaron a amenazar a muerte a su casa. O sea, si este gobierno se mete a hablar en favor de los tepecianos, yo creo que les va a ir mal a los tepecianos, porque esta gente no la quieren allá. ¿Me entiendes? O sea que el comportamiento, la conducta de Bukele y su gobierno con respecto al gobierno del presidente Biden de Estados Unidos ha sido pésima, mala. Siempre se los dije, ¿cómo es posible que hagan eso? Si tenemos 3 millones de razones viviendo en Estados Unidos como para tener una buena relación con ellos, una excelente relación. Pero no, aquí se han dedicado a insultar a todos. Entonces, ahí tenés los resultados.
Uno se pregunta, ¿y a Haití le dieron ya el TPS? Fíjate, ¿y por qué a nosotros no? ¿Ah? Porque no hicimos nada bueno, todo lo que hicimos fue malo, fue para que no nos dieran TPS. Acá, a todos los funcionarios estadounidenses han insultado desde acá. ¿Y qué dijeron aquí? Mire, déjenos solos, no se meta con nosotros. Estamos ordenando la casa, y ordenar la casa es que se vengan 200,000 tepecianos. No creo yo que eso sea ordenar la casa, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué le dijeron al vecino rico? ¿Ah? No se metan. Aquí nosotros, bueno, entonces arréglenlo. Pues ¿cómo van a arreglar eso? 200,000 tepecianos buscando trabajo acá. ¿Hay trabajo? No hay. No hay trabajo en este país, ni para los salvadoreños que viven acá, menos para los hermanos que están allá, hombre. Eso va a ser un caos. Y fíjate que arruinás la vida de esos tepecianos que están allá, de esa familia, de las familias que están acá, que ellos les mandan dinero. Pero a los de allá les rompes la familia, porque los hijos de ellos son norteamericanos y van a quedarse allá, y los padres van a tener que venirse o van a tener que arrastrar a sus hijos. Pero ¿y qué pasa con los que están estudiando en Estados Unidos? ¿Qué pasa si vos tenés un hijo en high school o en la universidad? ¿Cómo vas a hacer para mantenerlo, para que termine sus estudios? Si aquí 360 pesos es el salario mínimo, pues. Eso sí conseguís trabajo. Entonces arruinan la vida de esas familias y arruinan la economía de las familias salvadoreñas, y después esa gente acá no vas a tener cómo darle ni trabajo, ni vivienda, ni una vida digna, pues, que es lo que merecen y es lo que tienen en Estados Unidos. Marvin, se entiende que el plazo con el TPS de una u otra manera tenía que llegar a su fin. La prórroga nada más era de 18 meses. Entonces, Ronald está mencionando que la intervención del gobierno para hablar en nombre de nuestros compatriotas en el exterior, en Estados Unidos, ya es insignificante. ¿Para qué hablar ahora? Entonces, ¿está de acuerdo con el planteamiento de Ronald que es tarde para intervenir por los tepecianos? Bueno, lo que sucede es de que el gobierno ya hizo la intervención que tenía que haber hecho en el tema del TPS. Hace 2 años firmó con la administración Trump el definir a El Salvador como país seguro, ¿verdad? Y se comprometió, en el caso dado que el fallo en el Tribunal de California, que se está ventilando ahorita, ese juicio, fuera adverso, ¿verdad?, a ayudar al gobierno de los Estados Unidos a repatriar a lo largo de 1 año de manera ordenada a los salvadoreños. Es que el gobierno ya firmó eso con el gobierno estadounidense, entonces no podría ir ahorita. O sea, ella firmó la salida de los salvadoreños hace más de 2 años. Exactamente, con Donald Trump. El gobierno salvadoreño se comprometió a esperar. Vamos a ver. En la negociación con Trump se hizo lo siguiente. No le van a pedir a Trump que prorrogue el TPS. En este caso es a la administración, al ejecutivo estadounidense. Aquello que se firmó con Trump sigue vigente con Joe Biden. O sea, porque no se firmó con Trump, se firmó con el ejecutivo estadounidense. ¿A qué se comprometieron ahí? A que hubiera una salida en el Congreso, que el Congreso aprobara una amnistía, ¿verdad?, y legalizara a los 200,000 salvadoreños que están bajo el TPS, que se buscara una salida legislativa, o que en el juicio que hay en California, el juez fallara a favor de los tepecianos y entonces se tengan que quedar allá. Pero si no había acuerdo en el Congreso para una amnistía para los tepecianos y se pierde el caso en California, se daba 1 año a partir de ese momento para el regreso de forma ordenada de los salvadoreños desde Estados Unidos hacia nuestro país.
Eso es lo que firmó el gobierno salvadoreño. Sí, por lo tanto, firmó la salida de ellos. por lo tanto, no puede ir ni ya, ni hace un año, ni... Mira, la verdad que sí puede. Es decir, no, porque ya se había comprometido. Es que el error fue haber firmado eso primero. Eso es otra cosa. Porque ya estabas condenando a los tepecianos. Eso es otra cosa. Ellos debieron haber contratado una compañía cabildera en favor del TPS Lo que para los salvadoreños. Eso que es lo que está diciendo Ronald, es algo que pudo haber hecho el gobierno. Pero es que tenemos que entender la realidad estadounidense, la realidad política estadounidense, ¿no? El discurso supremacista de Donald Trump hace más o menos ver a los inmigrantes latinoamericanos como pandilleros. Delincuentes. Ajá, o lo que para nosotros es un pandillero. Narcotraficantes. Para él, pues así y como nos llamó en un momento, shithole, ¿verdad? Sí. Entonces, es decir, para los supremacistas blancos, ¿verdad? El legalizar a los hispanos es algo contraproducente electoralmente. O sea, Biden podría decir, bueno, a pesar del acuerdo que ya se firmó, yo voy a ampliar el TPS, claro, podría decir, pero no lo va a hacer porque tiene elecciones dentro de un mes. Ya, el otro fin de semana, medio tiempo, las elecciones de medio término, y eso lo haría perder las elecciones. Ningún congresista de los que está ahorita disputándose el cargo se va y ni lo han dicho. O sea, legalizar migrantes no es tema de la campaña electoral estadounidense. Al contrario, es detener la migración. Y en ese sentido, las voces más estridentes, por decirlo de alguna manera, es la de los republicanos. Si incluso hay varios candidatos, Ronald, he estado viendo yo para el Senado, hispanos, que tienen un discurso anti-inmigrante. Sí. Es decir, de que no tiene que legalizarse la migración ilegal. Entonces, es un tema que prácticamente está perdido, ¿verdad? Y que solo, ojo, en situaciones excepcionales como las que logró el presidente de Haití, ¿verdad? Es que se les ha logrado ampliar a los haitianos el TPS. Porque ya sabemos cómo está Haití y la cosa fue así. El presidente haitiano pidió una fuerza de paz de Naciones Unidas. No, pero lo de Haití se lo dieron hace... No, pero es que lo han prorrogado por la situación que está viviendo. Sí, esa la acaba de hacer Biden. La prórroga fue hace como 6, 8 meses de Haití. No, pero ahorita le acaba de prorrogar porque el presidente... la prórroga fue de hace 8 meses. Ellos terminaban igual que nosotros, igual que Honduras y Nicaragua. Pero se la han ampliado. Sí, claro. Ahorita. Por el problema que el presidente haitiano pide una misión de paz de Naciones Unidas, porque prácticamente Haití está que es un país fallido, y igual entonces y va a ser la mayoría de tropas estadounidenses la que va a llegar ahí. Aceptan enviar las tropas, muchos están diciendo que esa es una invasión disfrazada, ¿verdad? Y a la vez amplía el TPS solo para los haitianos por la situación especial. En el caso de El Salvador tenemos el agravante de que como pues se vende la idea... El agravante de ser salvadoreños. Pues sí, se vende la idea que el país está bien, que el país no tiene problemas de delincuencia, que el país ha cambiado. Entonces también eso pesa. Eso pesa a la hora de que los analistas del Departamento de Estado digan, bueno, mire, pues la verdad que como allá están bien, pues entonces ya están listos para, recibir una cantidad de salvadoreños. Y recordemos algo, es que TPS significa que es temporal. O sea, y ya llevamos 20 años en esa temporalidad. Entonces, la situación para cualquier gobierno hubiera sido complicada defenderla en la administración, ante cualquier administración estadounidense. Y como este programa también es temporal, bueno, un momento, nuestra pausa comercial, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Acorde a lo planteado durante el primer bloque, es que los tepecianos ya no tienen salida. Es más, el TPS para los salvadoreños ha llegado a su fin. Ronald, por favor. Mira, yo creo que sí ha llegado a su fin. Todavía están haciendo la lucha allá en San Francisco, en un tribunal en San Francisco, viendo a ver si ¿Se gana el juicio? El juicio, digamos, ya se perdió y hay una apelación. Entonces, viendo a ver si esa apelación sale a favor de ellos. Dios quiera que sí, ojalá que sí. Es difícil, porque hay un sentimiento antiinmigrante en Estados Unidos. Yo sé que es difícil, sobre todo por lo que vos dijiste. Claro. Que este gobierno ha andado diciendo allá de que aquí vivimos en ríos de vinos, ¿verdad? Y de mieles, y que aquí todo es color de rosa, cuando no es cierto. Al hacer el análisis, como dice Marvin, bueno, pero mire, el presidente de El Salvador dice que allá todo está bien, que ya no hay problema, que hay trabajo, que hay dinero, que tienen Bitcoin, que tienen Chivo Wallet, que hasta un satélite tienen ya, el satélite Cuscatlán, ¿verdad? Están haciendo un tren bala. Entonces no hay problema, que se vayan. El problema es que todo eso es mentira, hombre. Si este gobierno debió, al menos para lavarse la cara, debió haber contratado una compañía de cabilderos en Estados Unidos y ponerla a trabajar en ese tema. Debió haber mandado un embajador capaz, competente, no la embajadora que mandó. ¿Me entiendes? La Cancillería, que también es incompetente en este país, debieran de tener un canciller de la gente, hombre, por Dios santo. Miren la diferencia que hay entre el embajador León, el fallecido embajador León. René. ¿Cómo? René León y esta embajadora que tenemos. La diferencia es terrible de aquí a la luna, ¿verdad? Entonces no les interesó a este gobierno el TPS. Vieron de lado a nuestros hermanos. O sea que realmente, ¿para qué le sirven los diásporas a este gobierno? Estos quieren que manden pisto y ocuparlos para hacer fraude en las elecciones, solamente para eso. Pero a la hora que le toca al gobierno, como gobierno, ir y defender a nuestros hermanos, no lo hacen, no les importa. Yo mencionaba, hay algo que también creo yo, para ser justos, que tenemos que repartir responsabilidades también de esto. Es posible que el gobierno sí contrató lobistas, pero no para el tema. Para ese tema. Pero no para este sino tema. Sino que para que le hicieran propaganda a Bukele. Obviamente, para poder bajar, digamos, ¿verdad?, limar asperezas con la administración Biden, pero como no se logra, como no se bajan los insultos, y no se logra porque cada vez hay más funcionarios en la lista Engels, entonces, y la lista Magnitsky, entonces eso pues obviamente ha tensado digamos, las relaciones diplomáticas. Esta clase de problemas, Ronald, se resuelven con diplomacia. Diplomacia. O sea, es decir, que me estés poniendo funcionarios en la lista Engel y Magnitsky, no importa, el tema TPS es un tema muy aparte de mis funcionarios, pero tenés que verlo así. Sí. El problema, ¿me comprendes? Son temas distintos, sí, bueno, te voy a poner un caso. Estados Unidos y Rusia están en estos momentos al borde de tirarse armas nucleares, pero la comunicación entre los mandos militares, el Pentágono y el ministro de la Defensa rusa, entre más próximo hemos estado a que se van a tirar más misiles, fluida la comunicación, más han hablado hasta 3-5 veces en estos días por teléfono, porque ellos saben que hay que mantener esos canales si me vas a lanzar un misil. Pero eso no quita nada el discurso de Biden, el discurso de la Unión Europea, las sanciones económicas contra Rusia por parte de Occidente. El punto es que el tema del conflicto entre Biden y la administración Bukele debe haberse dejado aparte del tema TPS. Correcto. Y hacer un lobby, y los gringos, que son expertos en diplomacia, saben diferenciar qué es que yo te caiga mal y qué es que para seguridad de los Estados Unidos tú no querés más salvadoreños llegando allá. Y para eso es una situación
de legalizar sería en este caso, Sí. porque también es que es complicado, vaya, con algunos analistas he estado siguiéndolo en Estados Unidos sobre el tema, redondeemos, parece ser que son 200,000, dicen que son entre 180,000. Son 195,000 más o menos. Redondeemos, 200,000. Entonces se hace un cálculo de que no los 200,000 se van a venir. Es posible que 50,000, ¿verdad? Se queden allá trabajando, logren arreglar papeles, se casen, vean, los pidan los familiares, y hay otros 50,000 que se van a perder en Estados Unidos porque ellos no van a regresar para acá, van a caer en la ilegalidad, es el punto. Entonces quizás la gran cifra que logre, digamos, va a enviarse, va a ser 100,000 personas, que sigue siendo un problema, porque recordemos algo, es que El Salvador ya vivió eso. ¿Vea? Es interesante cómo no, y ya sabemos cómo terminó ese problema. Vayámonos a la historia. La guerra de 1969 contra Honduras, teníamos 300,000 salvadoreños viviendo en Honduras. Y Honduras quería devolverlos a todos, pero no pudo. Honduras, que estaba ya a la par, pero sí devolvió 100,000 salvadoreños. 1969, esas 100,000 personas terminaron por desencadenar la guerra que tuvimos en los 80, porque no hubo dónde recibirlos, no hubo trabajo para esta gente. Y claro, tú ves en los periódicos de la época, al principio eran los héroes, ¿va? Que la Mancha Brava había expulsado, y bienvenidos, y aquí les vamos a recibir, y se les dio, se acuerda, lotes, por ejemplo en San Miguel, la colonia 14 de julio, frente al Metrocentro, en San Miguel, se llama así precisamente porque era un campo de refugiados de salvadoreños que vinieron de Honduras. El parque de la colonia Belén en San Miguel lo hacen refugiados de Honduras para darles trabajo, para hacer algo, pues, porque eran 100,000 gentes que hacías con él. Pero allá por 1972, cuando ya ves los periódicos de la época y ves que la guardia y la policía capturaba delincuentes, al final de las notas periodísticas te ponían: los detenidos eran refugiados de Honduras. Entonces pasaron de ser héroes, hermanos nuestros, a ser los culpables de la ola delincuencial. Delincuentes. A ser delincuentes. Y esto era normal, pues 100,000 personas que las pones aquí, ni allá en el 70 teníamos para darles trabajo, ni hoy. Esto es una realidad. Lo que quiero decir con esto es que 100,000 salvadoreños puestos aquí, lo que van a generar es un estallido social, un problema social mucho más grave, pues, porque la gente que lleva ya 20 años con TPS tiene una serie de trabajos que ganan muy bien, trabajos técnicos, que se han capacitado, que va a ser bien difícil. Son trabajos legales que son bien pagados. Entonces va a ser bien difícil, digamos, que podás encontrarlos aquí. Y eso va a generar una situación, ¿verdad?, complicada para los que se vengan. Entonces la cifra que puede venir a El Salvador es de 100,000 personas, lo cual es una bomba de tiempo social, ¿verdad?, que debe de preocuparse, pues, el gobierno actual, porque es el que va a seguir 7 años más, ¿verdad? Entonces en el poder. Entonces le va a tocar a él esa deportación. ¿Quién dice que va a seguir 7 años más? Y no como va reelecto, pues. ¿Quién dice que va a ganar? Y además, No, pero, ¿quién dice que se va a tirarse? Bueno, así como va la popularidad de pero Bukele. ese es otro tema. Pues igual es tuyo. Entonces el punto es de que sí es grave, obviamente, esta situación. Se puede resolver, se puede revertir. Bueno, es que el TPS lo logra la administración de Francisco Flores, si se recuerda, ¿verdad?, después de los terremotos, y lo logra porque El Salvador se plegó a la invasión a Irak que hizo Estados Unidos. Y ahí medió entre eso el primer ministro español de la época, José María Aznar, para decirle: vamos a armar una fuerza conjunta de países latinoamericanos para respaldar la invasión mentirosa de Bush, porque eso era mentira, ¿verdad? O sea, y El Salvador se prestó a esa la invasión mentira. fue verdad. No, las acusaciones a La Saddam, justificación fue mentira. fue una gran mentira, las armas de destrucción masiva, que nunca las hallaron. Entonces, esta cuestión, creo yo, que tendría que estar en una situación excepcional El Salvador, para que cualquier administración demócrata o republicana
dijera, bueno, El Salvador es importante, nos va a dar un respaldo Pero político. el problema es lo que vos decís, Marvin. Toda la propaganda que hace el gobierno hacia Estados Unidos de que aquí todos estamos bien, que aquí no hay problemas de trabajo, que aquí la comida está barata, que aquí es el paraíso terrenal, contradice todo eso. Eso no era un problema que venía arrastrando incluso los gobiernos del frente con el buen vivir, o sea, no era lo mismo. No, si lo del buen vivir era propaganda local. El problema es que este régimen hace propaganda hacia afuera, te hace propaganda, fíjate que te hace propaganda a Uruguay, a República Dominicana, a Colombia. Vos andás en Colombia o en algún país de esos y ves tu Facebook y te sale el mejor presidente del mundo, Nayib Bukele, con dinero tuyo, ¿oíste? Y con dinero mío. Ahora bien, hay algo que deberíamos de considerar. No debería de ser malo, pienso yo, que 100,000 salvadoreños regresen a su casa. Debería, o sea, pues sí, o sea, ¿y para dónde se van a ir? Pues, No, si necesariamente son van a venir pues. para acá. No, pero mi punto es, eso debería ser visto como una gran oportunidad, la crisis obviamente, ¿no? Porque ellos traen conocimiento, deberían de traer capital. Pero estás hablando de que si tuviéramos un buen gobierno, bueno, tal vez ese montón un de gobierno gente inteligente que pudiera aprovechar eso. Pues sí, pero mira, digamos, recuerdo, lo porque que tú decís de Honduras es bien interesante. Lo mismo te pasó aquí cuando terminó la guerra, cuando los acuerdos de paz. Toda la gente que te quedó de la guerrilla y del ejército desempleada y lo único que sabían era utilizar armas, de allí te vienen las maras. Sí, claro. Ese fue el caldo de cultivo después del conflicto. Dios quiera, los hermanos que vengan no vayan a generarnos condiciones para que haya un estallido social en el futuro. Ahora sí es evidente cuando ves el rol que ha jugado el presidente de Haití por la situación que tiene Haití, que es evidente, que no necesita mayores, digamos, pruebas para saber que es un estado fallido, en relación también con lo que ha hecho Xiomara Castro de Honduras, que también ya tarde, pero los anda acompañando, por lo menos ha dicho algo. Sí, es comprensible la queja de los salvadoreños en Estados Unidos de que se sienten abandonados por el gobierno. ¿En qué sentido? Es que el TPS lo han usado todos los partidos políticos para decir que ellos consiguieron el TPS con la administración estadounidense. Bueno, okay, hay que analizarlo. Me encantaría que ustedes mantuvieran la idea, pero analizarla tras la siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Acorde a lo que se está analizando del programa respecto al TPS, se puede inferir que a la actual administración Bukele le está tocando lidiar con la naturaleza misma del TPS debido a que se entiende que es un estatus de protección temporal, es decir, esto no podía durar 50 años, no podía durar 100 años. Entonces, Ronald, está lidiando con esa misma naturaleza, digo, en algún momento tenía que pasar. No, hombre, hoy está lidiando con lo que le llaman hoy últimamente la posverdad de los populistas, ¿verdad? O sea, las mentiras de los populistas. Mira, cuando firmaron la salida de los salvadoreños, que lo firmó la canciller Gil en la era de Trump, porque ahí se firmó que se vinieran, ¿verdad? Y que en un año ordenadamente los deportaran. Entonces aquí este gobierno dijo, hemos conseguido un año más, pero un año para que los echaran, eso es lo que no nos dijeron. Y otra cosa, cuando ganó la familia esta en California, en San Francisco,
los 18 meses más. Estos hicieron propaganda que ellos lo habían conseguido. Ahí salían los muchachos troles. Gracias, presidente, por haber conseguido 18 meses más de TPS, hasta que salió la diáspora a desmentir eso. Entonces, hoy están con ese problema, que ellos dijeron una cosa, hicieron otra, y hoy no hicieron nada cuando tenían que haber hecho algo. Lo de Xiomara Castro es relevante. Ella se tardó en hacerlo, pero al final se puso a trabajar y lo está haciendo. Si va a servir para algo, no sé. Yo creo que no. Ya es muy tarde, yo creo que no. Pero al menos está haciendo algo. Y aquí, este gobierno lo que ha hecho es pelearse con el gobierno de Estados Unidos, lo peor que pudieron haber hecho. Aunque no es el primero. ¿Cómo? Aunque no es el primero. Por eso mencionaba también, si usted se recuerda, en la administración del FMLN se iban a quemar incluso banderas enfrente de la embajada. Ah, sí, no, si yo no te estoy salvando a los del FMLN, si ellos también fueron torpes igual que estos. Ajá. Bueno, estos creo que son peor que aquellos, ¿verdad? No, pero trataron de mantener un equilibrio, digamos, la visita de Barack Obama a El Salvador en la administración, por ejemplo, eso. Y es que Xiomara Castro pudo pedir eso extra temporal porque ella sí mantiene comunicación con Kamala Harris, que fue la que llegó a su, digamos, a su toma de posesión y le ofreció 1.100 millones de dólares, ojo, y le pidió que Honduras, que ella no cumpliera una promesa electoral que había hecho, que era establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y Honduras se ha mantenido con la República de China. Y ha mejorado el Estado de Derecho. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos le tiene que oír. Hay un canal, es lo que decía, diplomático. Le compró su promesa a $1.000 millones de dólares. No. Kamala Harris prometió de inversión en Honduras cuando llegó a la toma de posesión de Xiomara Castro 1.100 millones de dólares para evitar que los hondureños migraran a Estados Unidos y generar ahí en Honduras fuentes de trabajo. Hasta ahora, Kamala Harris no le ha dado nada a Honduras de esos 1.100 millones. También en esa misma conversación le pidió se mantuviera con Taiwán, a pesar que ella en campaña había prometido establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Entonces, esto es para no conflictuar con Estados Unidos. Por eso es que ella puede hoy extemporáneamente, llamar a la administración Biden y abogar por los hondureños. Claro. Porque tienen esos contactos diplomáticos. Estados Unidos le debe a Honduras esos favores, por decirlo así, diplomáticamente hablando. Honduras puede ser, establecer relaciones con China popular cuando quiera, pues, pero hoy tendrá como mayor solvencia Xiomara Castro porque Estados Unidos no le cumple. Entonces, esos vínculos El Salvador ya no los tiene. Y hay algo que también hay que mencionar, y es que esto es diplomacia, pues, es que no se trata de arrodillarte frente a los estadounidenses. Yo soy prorruso, yo soy pro-chino y entiendo la realidad geopolítica, pero El Salvador pertenece al área de influencia estadounidense, como Ucrania a la de Rusia y como Taiwán a la de China. Entonces no podés pelearte con el grandote que tenés ahí enfrente, pues. Tenés que jugar diplomacia. Tampoco arrodillártele, pues, pero tenés que jugar diplomacia. Entonces el problema es que aquí, como somos fanáticos, ¿verdad? Él es seguidor del apóstol Santiago, de seguro, ¿verdad, Ronald? Entonces les gusta ese fanatismo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Santiago que trajeron esto ahora. Yo tendría que era usted seguidor de él, ¿no? ¿Cómo? Usted es seguidor de él. Él es tu padrino, dicen que él es tu padrino bautizo, ¿verdad? No, porque ellos no bautizan. No, deja de estar hablando, es tu padrino. La cosa es de que esa clase de esfuerzos, ¿verdad? De fanatismo hacen que o le besemos la bandera a los estadounidenses como hizo un líder de la democracia cristiana, el más grande líder de este país, o nos peleemos con ellos, fíjate. Entonces, y es una tristeza que en este país, como no son budistas, ¿verdad?, no entienden que el punto medio es lo mejor para todo. Si es que tenemos que ser amigos de los estadounidenses porque ahí los tenemos encima y para allá agarran los salvadoreños. 3 millones de gente viviendo. Entonces, por allá. eso mismo la diplomacia es lo que tiene que velar siempre. Sí, o sea, ahora hay otro elemento que yo quiero introducir en este tema.
Mi familia vive allá en Estados Unidos, ellos no tienen problemas, ya son legales, pero no he notado que a la gente como que no le importa eso, de cuando antes era un tema por los cuales Shafiq Handal perdió la elección, ¿se acuerda? Contra Tony Saca, fue porque se dijo que peligraban las relaciones con Estados Unidos, que podrían peligrar las remesas, ¿se acuerda? Y hubo toda una campaña alrededor de eso, de miedo, ¿va? Y la gente votó abrumadoramente por Arena para no pelearse con Estados Unidos. ¿No han notado que hoy parece ser que a la gente no le importa eso? O sea, ni a los tepecianos allá o a la diáspora, ni a los salvadoreños aquí, porque los índices de popularidad del presidente Bukele, que ha mantenido un discurso nacionalista, ¿verdad? Si usted quiere, cínico, diría yo, frente a Estados Unidos, ¿verdad? Eso no le afecta en las encuestas, ¿verdad? O sea, porque al salvadoreño ya no le interesa tener buenas relaciones o malas relaciones con Estados Unidos. No es cierto. Bueno, pero las encuestas. No, espérate. ¿Las encuestas que compra Bukele o las de verdad? Porque en la boca te dijo otra realidad. No, pero en la aprobación del presidente y en el tema, por ejemplo. La aprobación del presidente de la boca fue 6.2. Pues sí, 7, Pues 8, sí. va, está bien. Pero sigue siendo alto. 7.5. Pero sigue siendo y alto. Tiene 6.2. Pero sigue siendo alto. Entonces el punto es. 6.2. Bueno, pues y sí. le falta un año y pico. Por eso, pero todavía no tenemos al opositor que lo va a derrotar. Pues, espérate, pues sí, lo que pasa es que esa otro tema es una falacia. Por eso, pero mientras no esté en competencia, va. Pues ahorita sí, él está solo en la carrera. No es cierto, mira. Yo hago programas con Estados Unidos. Pero animadversión popular contra la posición salvadoreña que ha optado 3 programas semanales con Estados Unidos, con la diáspora. Y allá están molestos con este gobierno. No es que no les importe. ¿Vos crees que a alguien de la diáspora no le va a importar el tema de la relación de Bukele con Estados Unidos, con Kamala Harris, con el presidente Biden? Claro que sí les interesa. Cada vez que de aquí se insulta a Estados Unidos, los tepecianos allá no les gusta. Es más, yo creo que este régimen ha perdido popularidad por este tema, tanto en Estados Unidos como acá, porque que no se nos olvide que 200,000 salvadoreños son 200,000 familias que reciben remesa acá. Y esta gente que recibe remesas, muy fanáticas, pudieron ser de Bukele en su momento, pero hoy que ven que peligran los 300 pesos mensuales con los cuales comen, ya no hay popularidad que valga en ese tema. El gran grueso, estará usted de acuerdo conmigo, está sin documentos en Estados Unidos. Claro, pero ellos no están en los 200,000 eso. Pero claro, además ellos saben. Pero son los que siguen enviando, o sea, el gran grueso de remesas es de gente que no está legal. También ellos saben que la mala relación de este gobierno con Estados Unidos les puede afectar a ellos. Los que no tienen ningún tipo de legalidad. Claro que sí. Se les dificulta más conseguir su documentación a futuro. Claro, por supuesto. Si esto aumenta o no la actual popularidad del presidente Nayib Bukele, hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En los últimos días ha circulado una investigación del periódico digital El Faro sobre el actual fiscal general Rodolfo Delgado, sobre una supuesta negociación que él tenía en el pasado y sobre los favores que pudo haber concedido. Entonces, ¿esto se puede tomar como algo falso, como algo verídico, o es que esto tiene otra connotación? Ronald, por favor. Bueno, mira, lo del Faro es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque el Faro tiene un prestigio de verdad en este país. El Faro, desde la primera vez que sacó las denuncias
con las negociaciones de los gobiernos con las maras, fue verdad. Con lo de Arena fue verdad y Arena dijo que eran mentiras. Con lo del FMLN fue verdad y el FMLN dijo que eran mentiras. Con Nuevas Ideas fue verdad y Nuevas Ideas dijo que eran mentiras. ¿Ah? Y si no, que no se nos olviden los últimos audios que sacó, ¿verdad? Que el gobierno se quedó callado, hasta hoy no ha dicho nada de eso. Bueno, es más, el señor del tejido social sigue trabajando ahí y yo no le veo que le hayan abierto ningún juicio por haber sacado a aquel pandillero a Guatemala, dicho por él, reo confeso, ¿verdad? De repente veo que capturan a una niña de 16 años embarazada, la hacen abortar allí y ahí no hay problema. Y que él confesó, lo tienen trabajando, ganando no sé cuántos miles. No es la foto de Carla que ha circulado, ella esposada en una camilla con Es otra. Perdón. Es otra. Que se llama Carla también, ¿verdad? Que se llama Carla, así que la tienen esposada en una cama en un hospital y ahí le tocó parir. Pensé que ella era. No, aquella más chiquita, esta se veía que era un poco más grande. Pues sí, entonces esto del Faro, esta investigación del Faro es verdad. Además, esta información es más documentada, ¿verdad? Porque el señor fiscal Delgado era abogado de un marero que administraba la plata de las maras, pues tenía moteles, una cadena de moteles, dicen ahí en los periódicos, 2 mencionan, ¿verdad? 2 moteles. Entonces, y que además le movía piso a las maras. Él era el defensor de Lo curioso y lo que el Faro te deja ya ahí como una investigación periodística es que hoy Delgado, cuando llega, porque logra sacar al pandillero, cuando llega aquí nombra al juez que lo sacó de segundo de él en la fiscalía. Y no solo eso, ya estando de fiscal, revocó la orden de donde le habían quitado los bienes y le devolvieron todo al tipo este. Entonces, ese es el fiscal que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que deja el Faro ahí, ¿cuál es la autoridad moral que puede tener este fiscal para estar en el cargo y para estar ahora juzgando a un montón de gente inocente en las cárceles? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que te deja el Faro ahí. Que si yo creo que lo que el Faro dice es verdad, sí lo creo. El Faro no nos ha fallado nunca, aunque siempre le han dicho que es mentira, jamás le han probado que es mentira. Siempre ha triunfado la verdad con el Faro. Marvin, ¿cómo se puede ver el hecho de que estas propiedades, como los moteles, el Faro mencione que se estuvieron utilizando como centro de reuniones para actos ilícitos? Yo no partiría de que el Faro nunca se ha equivocado, porque podríamos, que no es el tema, citar un par de ejemplos donde sí se equivocó. Ahora bien, lo que sí es interesante es que la investigación no solo es del Faro, es también de Inside Crime, una organización extranjera con la que se han unido para verificar, digamos, las entrevistas y constatar las diferentes versiones, que es, digamos, lo interesante de esta investigación. Es lo interesante del tema. Ahora bien, ¿es cierto que el actual fiscal Delgado trabajó en la fiscalía? ¿Es cierto? Cierto. Trabajó durante la administración de Douglas Meléndez. Y antes de eso, o sea, él ya estaba ahí. Él estaba ahí. Eso es cierto. Es cierto que renuncia de la fiscalía y se apersona en un juicio como abogado defensor del dueño de este motel y su esposa, que son detenidos y que se les acusa de ser miembros de una pandilla y de lavar dinero para esa pandilla del departamento de Sonsonate. Sí es cierto, porque ahí hay pruebas de que él se apersona, ¿verdad? Cuando es detenido en la casa del pandillero en la colonia San Benito de San Salvador, o sea, no vivía, ¿verdad? No vivía en Sonsonate, en la Campanera, ¿verdad? No vivía en una zona pobre, sino que vive en la colonia San Benito, que ese es otro dato interesantísimo, ¿verdad? O sea, es decir, las zonas exclusivas de San Salvador son también refugio de los jefes pandilleros, que eso es interesante. Entonces habría que hacer también redadas ahí, como lo vimos con los muchachos que han sido detenidos este fin de semana. Los de la zona rosa. Pandilleros disfrutando en la zona rosa, ¿verdad?
Entonces no estaban disfrutando en el centro, ¿verdad? No estaban en el hula. Exacto. Entonces ya eso... O en el Zurita. Ya eso debe estarle dando a la policía indicios de a dónde ir a buscar también pandilleros, ¿verdad? Sí. No solo en las zonas populosas y pobres, ¿verdad? El punto es de que él se apersona a defenderlo, sí, ahí está en los tribunales, fue su abogado defensor. Es cierto que el juez que lo libera es el actual fiscal adjunto. Es cierto. Es cierto, porque eso se puede comprobar, porque ahí están los papeles, están los documentos, eso es fácil de comprobar. Aquí viene lo grave. ¿Un pandillero tiene derecho a defensa? Sí, un narcotraficante, el de Chalchuapa, el asesino ese, que tenía 40 enterrados en su patio, ¿tiene derecho a defensa? Claro. Sí, tiene derecho. Nunca deberían de salir a clase de gente, pero tienen derecho. Tienen derecho. El actual fiscal general de la República quiso defender pandilleros ya en su ejercicio libre. También tiene derecho. Tiene derecho en su ejercicio libre a defender. La abogacía, ¿no? No está exacto. Es abogado y él, o sea, yo no creo que haya que pensar mal de un abogado porque defiende pandilleros o defiende narcos. Es su trabajo, pues. Ahora bien, lo grave del asunto y que deja abierta a que cuando él ya no sea fiscal se le procese y se le investigue por esas cosas, que eso es lo grave de esta investigación, es que él, siendo fiscal, retiró los cargos de la fiscalía de su ex cliente y le devolvieron los moteles, que es lo que utilizaba para lavar dinero de las pandillas, y que el juez que lo deja libre es el que él nombra fiscal adjunto, o sea, el segundo al mando en la fiscalía. O sea, ahí como mínimo eso amerita una comisión de la Asamblea Legislativa para investigar eso. Como mínimo, ¿va? Porque sí, el señalamiento es serio. ¿Por qué es serio? Porque se han ido a romper tumbas de pandilleros, se ha condenado al blue, pero también estamos viendo que hay otras formas donde se está beneficiando a pandilleros. Entonces eso no calza con el discurso. Y eso tarde o temprano va a tener que investigarse. Tal vez ahorita no, tal vez ahorita no interese, tal vez ahorita valga chonga, ¿verdad? No importa. Pero eso que ha publicado el Faro con Insaf CRAI es una acusación seria. Y el actual fiscal... Y documentada. Y el actual fiscal va a tener en su momento que rendir cuenta por eso. Porque es bastante serio lo que le han acusado. Ok, vale. Momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y tal cual como decía Marvin Aguilar, es que es bastante grave que se hayan retirado los cargos de estas personas a las cuales estaban vinculadas con pandillas. Ronald, ¿está de acuerdo con Marvin? Sí, totalmente, hombre. Si es que la vinculación, lo más delicado de esto es que la vinculación del fiscal está documentada. Cuando le vayan a hacer la investigación va a ser bien fácil determinar las cosas, porque ahí está documentado. Lo que pasa es que también aquí, como en este país, pasan cosas raras, ¿no? No es que dijo el alcalde de Santa Tecla que habían destruido las tumbas de los pandilleros y habían sacado las osamentas. Espero que tengan orden judicial para hacer eso,
Eso no puede hacerlo un alcalde porque a él le da la gana. Y no había que haber destruido las tumbas, sino solo desaparecer los símbolos de las cruces. Nada más. Hay algo que yo quisiera mencionar en eso brevemente. En algunos países donde se entierran, por ejemplo, asesinos seriales o monstruosos, incluso no se les pone el nombre, se les pone un número. Y que solo lo sabe la familia, por si quieren llegar a depositarle flores o hacer un... Y generalmente a esta clase de delincuentes los creman, para que no haya una tumba donde ir a rendirles culto y todo eso. Yo creería que... Así como la tumba de Pablo Escobar. Por ejemplo, que Pablo Escobar le rinden tributo. Es un lugar de peregrinación para muchos, ¿verdad? Entonces, pero si te fijas, estoy hablando de países del primer mundo, ¿verdad? Aquí nosotros igual. Un hijo del Chapo Guzmán tiene en el Parque Central, ahí en un pueblito de Sinaloa, un gran mausoleo. O sea, sí, porque ahí lo mataron y ahí le hizo un mausoleo, y ahí lo enterró y ahí lo han dejado. Entonces, hay una cosa que nosotros estudiamos en antropología que es la narcocultura. Entonces, hay un cementerio en México donde el narco entierra ahí con su carro, con su cerveza favorita, si ahí están las refrigeradoras, con las cervezas heladas para que si él viene del otro mundo se las tome. Hay toda una cultura en relación de la muerte que debería de legislarse primero, ¿verdad? La alcaldía podía desmontar las placas y los nombres, sí podría, podría, claro, pero ir a destruir tumbas. Pero ya no. O sea, es que, ¿qué es lo que te dice el salvadoreño común? Por muy malo que haya sido, cuando estás muerto, te dicen ya está juzgado por Dios. En la cosmovisión salvadoreña, el muerto ya no pertenece a la esfera nuestra, por muy malo que haya sido. Entonces, primero había que legislar. Vea eso, ¿no querés tumbas de pandilleros? Está bien, se puede ordenar que se cremen, pero tenés que pasar por una ley. Prohibirles que los enterres para que no haya un lugar de culto para las pandillas. Me parece bien, pero hace una ley para que los cremen, para que no se les pueda, incluso si vos querés, ni hacer un entierro, ni hacer un velorio, porque todo eso es parte del culto a las pandillas. Pero eso lo tenés que poner en una ley. Hay que legislarlo. Yo estoy de acuerdo, pero no es así. Pero imagínate lo que dijo el alcalde, que estaba sacando las osamentas de los guerrilleros. Pues sí, de los cuerpos, está bien. ¿Y a dónde los vas a ir a tirar? A una fosa común, les vas a dar fuego. O sea, es decir, eso es chocante para la cosmovisión salvadoreña. ¿Vas a incrementar más el odio? Es que los cementerios suelen tener como fosas comunes, donde pero te incrementa el odio. Exactamente. Es que ese es el punto. Imagínate los parientes del pandillero. Sí. Por muy malo, por muy pandillero que haya sido la mamá, siempre lo va a querer, y los hermanos. Y cuando le hacen eso. Está bien, que no haya en las tumbas. Yo no sabía, por cierto, que habían en las tumbas siglas de las pandillas. Yo no lo sabía. Entonces, sí, se puede emitir un acuerdo municipal, una ordenanza municipal donde eso se vote. Sí, podés prohibir que los enterres, podés ordenar que sea una cremación, pero esa es una ley de la Asamblea Legislativa. Sí, o una ordenanza municipal donde no pueda en el cementerio municipal. No puede usted prohibirle. Símbolos. Claro. La ordenanza es por los símbolos. Ninguna simbología, solo puede estar el nombre, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. No, pero acuérdese que aquí tenemos cementerios para judíos, cementerios para la comunidad italiana. Sí, pero hay ordenanzas para eso. Claro, por eso hay que regular, que hacer lo que te una digo. Es que hay que ordenanza municipal para eso. Es que hay que regularlo, porque hay que regularlo. Te voy a contar algo. Contaba la hija de Herbert Anaya Sanabria, que cuando él lo enterró, porque lo mataron por estos días, lo matan por el 30 o 28 de octubre, entonces van y lo entierran, y su tumba quedó, dice, adornada con flores, ¿verdad? De todos, y en mensajes. Y a los días, y cuando llegaron el 2 de noviembre,
Ellos lo habían enterrado el 28, 29. Todos los arreglos florales y la tumba había sido quemada. Ojo con lo que estamos haciendo. Ojo con lo que estamos haciendo. En aquel momento eran guerrilleros, Estamos decían. hablando del 80. Sí, claro, o sea, no, 89, por ahí así. Él era el presidente de la... Sí, la década de los 80. ¿no? por ahí, sí, de los Sí. 80, ¿no? Entonces van y le Él queman era la de tumba. derechos humanos, Sí, ¿verdad? no gubernamental. Sí. Ajá, entonces, como era guerrillero, Sí. le fueron a quemar la tumba. Entonces, ojo con eso, porque no... Todo eso genera odio, una cultura genera, de odio. genera odio Sí. y hay que legislarlo. Sí. Ya hay grandes asesinos, monstruos, que no tienen derecho a tener una tumba. Además, ¿verdad? Que no tienen el derecho a que le pongas el nombre en la tumba, es correcto. No debería de haber simbología de las pandillas en los cementerios, correcto. Pero hay que legislar. No, y hay que ver, que mirar la cultura de odio que nos ha generado este gobierno, que no se vaya a reflejar en estas cosas también. Y antes de que vayan a cortar esto, pues verdad, no es que estamos defendiendo a los pandilleros. No. Pero sí hay que saber Estamos hacer las defendiendo cosas. que no exista una cultura de odio como la que el gobierno nos traslada. Bien, caballeros, se nos ha terminado el tiempo. Ronald, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Fernando, por invitarme, hombre, y buenas noches a ustedes. Un abrazo fraternal para cada uno. Marvin, muchas gracias, qué bueno tenerlo de vuelta. Un gusto, buenas noches y un saludo a la audiencia de Canal 8. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerden, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.